Esta semana en Cuadriga, Alemania, a 25 años de la caída del muro de Berlín. El domingo, Alemania conmemora la histórica apertura fronteriza entre el este y el oeste. Cientos de miles de personas celebran su libertad de viajar y expresarse libremente. Poco después, dejaría de existir la RDA y Alemania se reunificaría en un solo país. Tras la caída del muro, Alemania estuvo bastante ocupada consigo misma, pero a un cuarto de siglo de los acontecimientos aumenta su protagonismo en la arena internacional. ¿Debería Alemania asumir un rol aún más protagónico o detenta ya demasiado poder? Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Cuadriga tan especial con motivo de los 25 años de la caída del muro. Este domingo, Berlín volverá a ser la capital del mundo en el mejor sentido de la palabra. Recordaremos cómo cayó ese muro, cómo lo derribaron los germano-orientales y cómo ha cambiado Alemania durante estos 25 años. Persisten diferencias, pero ha cambiado mucho esta nueva Alemania de la que quiero hablar con mis invitados en este Cuadriga tan especial. Paso a presentárselos. Wiebke Hollassen es periodista alemana y su biografía tiene mucho que ver con su profesión. Nació en el 75 en Berlín Oriental. Cuando cayó el muro tenía 14 años. Estudió comunicación, ciencias políticas e historia en la Universidad Libre de Berlín. Vivió un año en México y ha trabajado en el Berliner Zeitung y para el semanario Der Spiegel. Desde mayo de este año trabaja para el diario Die Welt. Bernd Pickert es politólogo, trabaja desde el 94 para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung. Es periodista especializado en Estados Unidos y América Latina. Nació en Berlín Occidental, pero sus padres salieron en el 51 de la extinta Alemania comunista a los 20 años. Y Rodrigo Zuleta es periodista de origen colombiano. Hace 15 años que integra la redacción de la agencia de noticias española EFE como corresponsal en Alemania. Nació en el 61, el año en que se construyó el muro, y llegó a Alemania en abril del 89, es decir, pocos meses antes de que cayera. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a este Cuadriga, que como decía es especial y además es personal. Ya he dado algunos datos biográficos de los tres en relación a este Berlín, a la caída del muro, y me gustaría empezar preguntándoos por cómo vivisteis ese 9 de noviembre de hace 25 años. Wiebke. Pues muchas gracias. Yo tenía 14 años, era una niña, iba a la escuela y todo esto pasó en las horas de la noche del 9 de noviembre, así que como muchos alemanes del este ya estaba dormida cuando cayó el muro. Pero cuando me desperté en la mañana del 10, a las 6 de la mañana, escuché un grito de mis papás de la cocina que habían escuchado la noticia en la radio y estaban abriendo una botella de champán en la cocina. Estaban festejando, pero aún así me mandaron a la escuela. Me dijeron, no cambia nada, te vas a la escuela, ya. Pero ahí al mediodía, después de la pausa al mediodía, la hora de comida, unos amigos y yo decidimos ya no ir más a la escuela en la tarde, pero cruzar la frontera y visitar a la otra parte de la ciudad que nunca habíamos visto antes. ¿Y cuáles fueron esas primeras impresiones al cruzar a Berlín entonces Occidental? Sí, nos fuimos como niños de 14 años, cruzamos ahí un puente en el norte de Berlín, el Bornholmer Brücke, el primer lugar que se había abierto en la noche, y cruzamos y vimos las primeras casas, edificios, calles, y estábamos muy decepcionados, porque todo se veía igual. Ahí en esa parte de la ciudad, todo se veía igual como en el este. Pero después tomamos el metro hacia el centro de Berlín Oeste, al zoológico, y ahí había muchas luces y había edificios como más altos, y ahí sí estaba impresionada. Esos colores y esa luz sí. que se supone que conocíais de la televisión. De la televisión, básicamente. De mi imaginación, yo solamente conocía el oeste de, no sé, televisión, películas, y ahí siempre todo se veía mucho más brillante y bonito que en el este, pero en la realidad. No, pues no toda la ciudad Berlín de Oeste se veía así, pero el centro sí. La realidad, no todo es solo lo que reluce. Sí. Bernd, ya lo decía antes, tú naciste en Berlín Occidental, pero tus papás nacieron detrás del telón de acero, así que también lo has vivido con muchos sentimientos encontrados, supongo. Bueno, claro, yo nací en el 65, 4 años después del muro, entonces yo me crecí con el muro, ¿no? Que para nosotros desde Berlín Occidental era permisible, claro. Podíamos, a partir del año 70, podíamos visitar también la familia que se había quedado en la RDA, mis abuelos, mis tíos. Pero siempre fue algo raro, ¿no? Pasar de una parte de la ciudad a la otra.
Era posible para nosotros, pero te costaba horas, ¿no? Con todos los controles, tenía que pedir una visa varios días antes, una vez, hacer fila otra vez para retirar la visa, y eso cuando lo cuento a mis chicos de hoy, es casi imposible pensarlo, ¿no? Y el 9 de noviembre, eso fue interesante también. Yo estaba un poco mayor, era un poco mayor, y estábamos dando los últimos pasos a la revista Latinoamérica Nachrichten en el barrio de Kreuzberg, cuando en la redacción nos llama alguien, se abrió el muro, cayó el muro, ¿no? Y, primero, algo impensable, ¿no? En ese momento. Claro, ¿no? Nadie, aunque habíamos seguido obviamente todos los cambios, la manifestación en el Alexanderplatz un par de días antes, pero sin embargo nadie había pensado en eso tan rápido, ¿no? Y nos fuimos directamente al cruce de frontera, se dice, creo, Heinrich-Heine-Straße, que era el más cercano, ¿no? Y todavía no lo quería creer hasta que vi los primeros Trabant y la primera gente, los coches de la RDA acercándose y pipando y todo, ¿no? Y todos los gritos y el champán. Y ahí encontramos otra gente. Y la mañana siguiente me llama mi primo, que era el RDA, Bernd, ich bin am Zoo. Estoy cerca del zoológico, justamente en el centro de la ciudad, y nos encontramos y, bueno, para decir la verdad, nos emborrachamos todo el día festejando, ¿no? Cuando dices del centro de la ciudad te refieres al centro de Berlín Occidental, que era tu mundo, ¿no? Pero tú creciste en un Berlín al otro lado de la frontera, al otro lado del muro que Wittke. Claro, para nosotros... Y yo no tenía la visión de una Berlín unificada, ¿no? Para mí, cosas de leer Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, o libros de aquella época, ¿no? Que tenían todas esas descripciones. Me fui del Kurfürstendamm a Alexanderplatz, algo así, lo que para nosotros era impensable. Eso fue para mí otro mundo, ¿no? Y en el momento que se cayó y de repente, o poco a poco, descubrimos todo lo que era Berlín, todas las partes de Berlín y los alrededores también, porque para nosotros era terra incógnita, ¿no? Cuando nosotros viajábamos desde Berlín Occidental, siempre fue en tránsito, cruzando la RDA para llegar a la Alemania Occidental y de ahí al mundo, ¿no? O en avión, pero nunca en los alrededores de Berlín, o casi nunca, si no fue por visitar a familiares, ¿no? Y por lo menos tú eras digamos, un germano occidental que había estado muchas veces al otro lado del muro. Eso sí, en Berlín Oriental, porque mi abuela o la mamá de mi papá vivía ahí. Y también a Havel, es un pequeño lugar cerca de Potsdam, donde vivía mi otra abuela y un par de familiares de mi mamá. Pero eso fueron, más que todo, eran visitas familiares, ¿no? Nosotros siempre cargábamos muchas cosas, ¿no? Productos del occidente, frutas, chocolate, café, todo eso, ¿no? Lo que ellos siempre nos pedían porque no había, o solamente había en las tiendas especiales con divisas que no tenían y estas cosas, ¿no? Pero raro. Y después, claro, todo el contacto familiar se cambió y después... se facilitó, ¿no? Porque erais familia, pero se interrumpió un caso más de familia separada por el muro, ¿no? Sí, pero... Antes, a mí me parece que para nosotros era un poco una obligación de no olvidarlos, ¿no? Pero cuando se habían muerto mis abuelos, lo que eran los familiares más cercanos, con el resto de la familia casi se perdió totalmente el contacto, porque ya no había por qué, ¿no? Ya no había este cuento de que no olvidemos nuestros hermanos en la otra parte, sino... Bueno, familiares más o menos cerca, más o menos lejanos, pero no de tanto interés. Gracias, Bernd. Muy interesante, muy conmovedor. ¿Y cómo lo ve un colombiano que acaba de llegar a una Alemania donde obviamente hay un muro desde hace 28 años y de repente ya no hay muro? Bueno, yo no estaba en Berlín, yo vivía en Bonn en esa época. Claro, no olvidemos que Bonn era la capital. La noche del 9 de noviembre, instintivamente... me subí a un carro y conduje en dirección a París. Es decir, las antípodas de la noticia. Las antípodas de la noticia, pero además yo creo que eso es una historia significativa en el evento porque yo pertenezco a una generación para la que todavía el centro del mundo, sobre todo el centro del mundo cultural, era París, y de alguna manera para nosotros, cuando queríamos descubrir el universo, lo que iba a pasar, el pasado y el futuro, había que ir a París, pensábamos en todas esas cosas. Era un poco todavía una generación marcada por la generación del 68
que no era consciente en ese momento de que pertenecía a otra generación que yo creo que se puede llamar la generación del 89 por la caída del muro de Berlín. Yo me acuerdo que solo vine a saber que se había caído el muro. Además, yo no conocía muy bien las autopistas alemanas, menos las francesas, entonces el viaje fue un poco azaroso, tomé la ruta equivocada, conduje toda la noche hasta que llegué a París alrededor de las... No existía ni GPS, ni Twitter, ni Facebook, ni nada por el estilo. Sí, pero GPS tampoco lo hubiera usado ahora, bueno, ya no conduzco coche, pues, entonces llegué a París como a las 3 de la mañana, me acuerdo, nos quedamos en casa de una amiga, hablamos de diversos temas, nos acostamos muy tarde o muy temprano porque llega el día siguiente. Y otro amigo que vivía en París llama de pronto y dice una frase patética que iba incluso más allá de lo que pasaba. A partir de hoy ya no existen dos Alemanias, sino solo una. Y yo, ¿qué? Bueno, era menos. La reunificación todavía no se había producido. Solo, por así decirlo, solo se había caído el muro de Berlín, pero era suficiente. En ese momento lo primero que experimenté fue una gran confusión. Una gran confusión, no porque yo había estado en Berlín en el año 82 y había visto el muro y el muro me parecía algo espantoso, sobre todo las historias de los muertos del muro, una cosa que me marcaba. Sin embargo, de alguna manera yo había aprendido a pensar políticamente en ese mundo bipolar, que de alguna manera yo creí que iba a seguir siempre así, y además somos una generación que independientemente de la posición política que uno tuviera, en muchos de nosotros había una convicción de que al final iba a triunfar el socialismo, sobre todo en América Latina. Aunque a mí o a otros no les gustara, de alguna manera teníamos preparados nuestras... Entonces, que estuviera pasando exactamente todo lo contrario, nos obligaba a repensarlo todo, a volver a empezar desde cero, y todo lo que habíamos aprendido de historia, de política, a partir de ese instante del 9 de noviembre de 1989, no servía absolutamente para nada. Rodrigo, enseguida pasamos a ese mundo bipolar y a esos cambios de pensamiento, pero quiero seguir en... tú hablabas de confusión, vosotros habláis de sorpresa. No se avecinaba, no se sentían, no se percibían, no había... ¿no os podíais imaginar que cayera el muro realmente de ninguna de las maneras? No, para nosotros adentro de la RDA nadie pensaba esto. Yo me acuerdo que un año antes de la caída del muro estuvimos de viaje con la escuela y nos encontramos ahí en el sur de la RDA, un grupo de estudiantes de una escuela del oeste de Stuttgart, una ciudad en el oeste de Alemania. Y estos niños nos dijeron... Tenemos un profesor de historia en la escuela que nos dice que el muro ni va a durar ni 10 años más. Y todos nos estábamos muriendo de la risa, porque era imposible pensar que el muro no iba a existir. Incluso en el verano del 89, que tantas cosas cambiaron en la RDA y había tanto movimiento, esta cosa no estábamos pensando en esto, era imposible imaginarse esto. Quizás que nos iban a dar permiso de viajar un poco más fácil o algo así, pero que de repente ya no existiera el muro y la frontera y que puedes cruzar ni siquiera sin mostrar tu pasaporte ni nada, ¿no? Era imposible pensar. Inimaginable pues para los que estabais dentro de ese muro, y para los que estabais fuera también era impensable que ese muro cayera. Si uno lo analiza desde el punto de vista de hoy, ¿no? Claro. Con todo lo que había, la apertura de la frontera de Checoslovaquia, la salida libre casi de habitantes de la RDA vía Checoslovaquia a Baviera a partir del 4 de noviembre, desde el punto de vista de hoy era un proceso lógico, pero desde el punto de vista de allá y desde lo que sentimos, ¿no? Más que todo de la generación nuestra que nació con el muro, ¿no? Con la existencia del muro. Eso era nuestro mundo, ¿no? El muro era parte de eso, ¿no? Imaginarse que eso desaparezca, eso fue casi imposible, no por la lógica, sino solamente por lo que sentías, ¿no? Es decir, para los alemanes imposible de imaginar que desapareciera ese muro, y para los extranjeros. Bueno, también era difícil de imaginar, he hablado de confusión y de sorpresa. Después del verano del 89, cuando se había abierto la frontera húngara, de alguna manera uno podía pensar que tarde o temprano esa situación no se podía mantener. Es decir, la gente se estaba yendo, si no por encima del muro, por otros lados, y que tarde o temprano, pero que pasara tan rápidamente, que pasara en los siguientes meses, fue una cosa que yo no me imaginé. Ahora, ahí hay una cosa sobre el júbilo del 9 de noviembre que yo quiero aquí matizar un poco. Me preguntaste hace que cómo lo veía yo como colombiano.
Cuando uno habla del año 89, el año 89 es el año de la caída del muro ante todo. Es un año en donde mucha gente hoy, dijo el ministro Steinmeier, dijo que su generación supo que la historia, gracias a la caída del muro, que la historia podía tener un final feliz, que es una frase muy bonita, pero bueno. Pero el año 89 también es el año de la matanza de la plaza de Tiananmen, en realidad, y mucha gente temía que el movimiento ciudadano en la RDA terminara con una masacre igual, que probablemente no ocurrió porque Gorbachev estaba en la Unión Soviética y el régimen de la RDA hubiera tenido que pedirle permiso para hacerlo. Y además me preguntaste cómo lo vivía como colombiano. En ese momento, el año 89 es un año en que yo creo que ningún colombiano era propenso al júbilo, porque yo creo que es el año más trágico de la historia de Colombia. El año en donde estaba aglomerada toda la guerra de las drogas, el año del asesinato de Luis Carlos Galán. Después, entre el 89 y el 90, son asesinados otros dos candidatos presidenciales. Era un momento de una desintegración total de la sociedad y del Estado. Entonces, de alguna manera, yo recién llegado de Colombia, en medio del júbilo, me sentía de alguna manera inicialmente en el lugar equivocado, sin que quienes estuvieran celebrando pudieran hacer nada por eso. Me sentía más cerca de los chinos, que también en esa época había muchos becarios chinos que lloraban viendo las imágenes de la plaza de Tiananmen. De alguna manera me sentía más cerca de ellos que los que celebraban la caída del muro. Pero has dicho algo, precisamente, que sea una revolución pacífica, es quizás que todo esto ocurriera sin un solo muerto, sin un solo tiro, es quizás una de las cosas más positivas del balance de la reunificación. Sí. Y estamos aquí también para hacer balance de la reunificación, 25 años después de la caída del muro. El Gobierno, evidentemente, hace un balance muy positivo. El informe de la reunificación de este año era muy positivo, pero yo ya lo decía al principio, siguen persistiendo diferencias, empezando por una tasa de paro mucho más alta en el este, una productividad, un PIB, un PIB mucho menor en el este. ¿Son visibles esas diferencias más allá de las cifras entre este y oeste? Pues visibles, no sé, para alguien de afuera, no sé. Pero se sienten, o sea, existen, y si se sienten en la vida día a día. Si hablo con mis amigos, por ejemplo, los que vienen del oeste, de la Alemania Federal, en mi edad, muchas veces ya tienen sus casas que los compraron sus papás, por ejemplo, porque les sobra dinero, ¿no? Todo el patrimonio privado está en Alemania del Oeste prácticamente, en este país. Y es decir, que los germano-orientales de tu generación no van a heredar nada, mientras que los germano-occidentales... Al contrario, nosotros nos preocupamos cómo vamos a apoyar a nuestros padres cuando ya se jubilan, que no van a tener mucho dinero, y cómo los podemos ayudar. Y con mis amigos de mi generación, de la otra parte de Alemania, es al revés, ¿no? Que ya pueden disfrutar la herencia como antes de la muerte de sus papás. Y es una gran diferencia que no se puede ver, quizás, porque nos vestimos igual, tenemos la misma educación y todo esto, pero sí es alguna diferencia. Una diferencia muy importante, Rodrigo. Yo quisiera subrayar algo que ha dicho Vicky, relativizar un poco las cifras que usaste aquí, que son ciertas, pero sin embargo yo creo que hay que mirarlas desde otra perspectiva. La diferencia más grande está en el punto del patrimonio. Según todas las cifras, ahí es una diferencia tremenda, según todas las cifras, y el patrimonio que se ha acumulado en el oeste es mucho mayor al que se ha acumulado en el este, porque no se podía acumular patrimonio. Sin embargo, en los otros indicadores objetivos, por ejemplo, el PIB, que era menos de la mitad en el año 90, ahora es el 71%. Es decir, hay una tendencia, acaso muy lenta. Una convergencia, sí. También en los ingresos también ha ido habiendo poco a poco una convergencia, pese a que sigue habiendo diferencias. En Sin embargo, jubilaciones, en salarios... en jubilaciones hay que hablar, porque las jubilaciones de alguna manera fueron equiparadas del momento. Aquí entramos en un problema tremendo, porque al analizar el tema ya uno entra... Tampoco tenemos que meternos en el detalle de las jubilaciones. No, pero hay una cosa, aquí uno entra en afirmaciones que pueden ser objetivamente ciertas y que terminan, sin embargo, lesionando la sensibilidad de la gente en el este. Por ejemplo, hay una frase que se dice con frecuencia: lo que pasa es que el trabajo de la gente del este no era productivo desde el punto de vista, lo cual es perfectamente cierto. La productividad era mucho menor, pero cuando se le dice eso a una persona que trabajó 45 años en la RDA, lo que se le está diciendo: tu biografía laboral no vale absolutamente nada, y recibe una pensión más o menos digna a través de transferencias sociales, que desde el punto de vista objetivo está muy bien y es una ventaja, pero sin embargo él se ve a sí mismo como
como recibiendo una limosna después de haber trabajado toda su vida. Entonces hay una serie, yo creo que el problema no es los datos objetivos, yo creo que a largo plazo, desde el punto de vista económico, la reunificación puede verse como un éxito. El problema fue en buena parte las expectativas que se generaron al comienzo, que creyeron que el tema se iba a resolver en un año. Hubo un problema objetivo, que fue que cuando, poco después de la caída del muro, en julio de 1990, se hizo la unión monetaria, es decir, se eliminó el marco del este y se introdujo el marco occidental también en el territorio de la RDA antes de la reunificación. Entonces, hubo una pérdida de competitividad radical de las empresas y ahí empezó de alguna manera el fin del deterioro económico de las empresas de la RDA, que además habían perdido sus mercados en el este de Europa. Además, la gente de la RDA lo que quería comprar era productos occidentales en ese momento, entonces tampoco tenían ese mercado. Y hay gente que dice, eso se hizo muy rápido, pero ¿cuál era la alternativa? Era la pregunta. La gente estaba pidiendo a gritos el marco alemán. Entonces, de alguna manera, la única alternativa hubiera sido volver a levantar el muro, que era algo que en ese momento nadie quería. A ver, no había un manual de historia para llevar a cabo la reunificación, no existían ejemplos similares, pero hay cosas que se podían haber hecho de manera distinta precisamente para no herir esas sensibilidades y para no darle al alemán del este esa sensación de que era un ciudadano de segunda clase, de que sus industrias y sus empresas no valían nada. Llega la Treuhand, la sociedad fiduciaria, que desmantela absolutamente todas las empresas de Alemania del Este. ¿Se podía haber hecho de manera distinta? ¿Fue ese el error, el no darles la oportunidad de mostrar si eran o no competitivas? Esa sensación al final que quedó en el este de que Alemania Occidental se anexionó a Alemania Oriental. Creo que es muy difícil. Yo fui muy crítico en aquel momento de toda esta velocidad y de la manera como Kohl organizó todo prácticamente con la idea de chuparnos simplemente todo lo que era la RDA, su historia, su gente, sus empresas, su economía, todo. Pero si lo veo desde hoy, creo que ambas partes, ambos gobiernos independientes en el primer momento, tenían un interés que la gente que todavía estaba en la RDA que se quede. ¿No? Que no todos busquen una nueva vida en el occidente, porque eso hubiera sido difícil para ambas partes también, ¿no? Para hacer eso había que darles acceso de la manera más rápida posible a la D-Mark, ¿no? Y a los productos. Al marco alemán. Al marco alemán, ¿no? Y a los productos también. Así que yo realmente no veo muchas alternativas que, viéndolo desde hoy, ¿no? Hubieran sido viables. Yo tenía mucha simpatía con yo era de la izquierda, ¿no? Era activista en solidaridad con Centroamérica y muy de la izquierda de Alemania Occidental. Y nosotros fuimos súper críticos con los temores de que naciera un nuevo nacionalismo alemán. Yo recuerdo, creo que fue el 10 o el 11 de noviembre, que hubo esta gran manifestación frente del Rathaus Schöneberg, de la alcaldía de Schöneberg, aquí en Berlín, donde estaba Helmut Kohl, entonces alcalde de Berlín, Walter Momper y Willy Brandt, donde Willy Brandt dijo su frase famosa: jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, ahora se une lo que pertenece juntos. Y cuando cantaron el himno nacional, que obviamente era el himno nacional de Alemania Occidental, todo el mundo, ¡bu, bu, bu, bu! Eso para mí fue una alegría grande, porque el temor de que naciera un nuevo nacionalismo alemán se disminuyó bastante, porque las masas reaccionaron de esta manera muy antinacionalista, ¿no? Pero, sin embargo, en lo que siguió, ¿no? Nosotros teníamos bastante simpatía con los movimientos de derechos civiles de la RDA, que no buscaban en el primer momento la reunificación o unirse solamente a Alemania Occidental, sino a reformar la Alemania socialista, que todavía tenía la ideología de ser la Alemania humanista, la Alemania nueva, que no quiere volver a repetir los mismos errores de antes, ¿no? Solamente de manera muy diferente, obviamente, de lo que se había vivido 40 años. Y el hecho de que nada de eso hubo, ¿no? Hubo estas mesas redondas para muchos meses, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que quedó de eso? Casi nada, ¿no? Y entonces, que todas las ideas de la Revolución Pacífica original
se perdieron tan rápidamente, para mí fue una lástima. Rodrigo, enseguida te doy la palabra, pero espera, porque Beat nos ha dado el pie, este programa nos van a faltar minutos. Has hablado de ese nuevo nacionalismo que se temía y que, gracias a Dios, pensamos muchos extranjeros en este país y muchos alemanes nos ha dado. ¿Cómo ha cambiado Alemania en estos 25 años? Ha cambiado con mucho más que con ese traslado de la capitalidad de Bonn a Berlín. Alemania es muy distinta hoy en día y también juega un papel fundamental en política internacional. Vean el informe que hemos preparado al respecto. El papel de Alemania en el mundo ha cambiado mucho en los últimos 25 años. Hoy los principales líderes internacionales tienen muy en cuenta la opinión y experiencia de la canciller Angela Merkel. Alemania es protagonista de los asuntos de relevancia internacional, sean políticos, económicos o militares. Berlín jugó un papel primordial en la crisis de Ucrania, imponiendo sanciones a Rusia. Y tras un largo debate, el gobierno de Berlín provee ahora armas a la milicia kurda que lucha contra Estado Islámico en Irak. Además, voluntarios alemanes asisten en la lucha contra el ébola en África Occidental. Algunos esperan que Alemania tome las riendas de la crisis financiera que azota a Europa, haciendo pesar su poderío económico. Pero para ojos críticos, Berlín ya carga con demasiadas responsabilidades. Estábamos hablando de estos años inmediatos a la caída del muro. Vemos ahora la Alemania de hoy en día. Uno de los grandes temores era precisamente de Francia, Gran Bretaña, de los países, es que surgiera de todo esto una Alemania demasiado poderosa. ¿Estamos ante una Alemania demasiado poderosa? Os pregunto a los tres, ante el hecho de que ahora mismo Gauck y otros políticos alemanes reclaman mayor compromiso internacional por parte de Alemania. ¿O realmente se están normalizando las cosas en Alemania y sencillamente está asumiendo el papel que le corresponde? Bueno, yo creo que no solo lo reclaman políticos alemanes, sino creo que la comunidad internacional reclama más presencia de Alemania. Al comienzo, inmediatamente después de la reunificación, hubo la discusión sobre el compromiso militar de Alemania en determinadas crisis. Me acuerdo que en esa época el ministro de Defensa de la época era Volker Ruhe, dijo: yo no creo que el mundo quiera saber otra vez qué tan buenos soldados son los alemanes, dijo, como saliendo de eso. Pero después vimos, por ejemplo, la crisis de Kosovo, la guerra de Afganistán, de alguna manera, sí, no solo porque Alemania quisiera estar metida en esos conflictos, sino de alguna manera era un reclamo de los aliados occidentales. Entonces, Alemania ha salido un poco de ese papel de segunda fila y está ahora más en primera línea, ¿viste? Sí, bueno, en primera línea hay muy pocos y yo creo que en primera línea en este momento solo hay 1 o 2 países y no hay ningún europeo. Podría ser la Unión Europea, uno es Estados Unidos, probablemente el otro es China y tal vez Rusia. Pero sin embargo, yo creo que la evolución fundamental se da cuando se da la Segunda Guerra de Irak, que es la primera vez que Alemania toma una decisión verdaderamente independiente desde 1940, que es el no a la guerra. Uno puede estar a favor o en contra de esa decisión, uno puede decir fue una cuestión de oportunismo electoral, pero en todo caso, ese atreverse a decirle que no al máximo aliado era una cosa que no se había dado nunca desde 1945. Y en ese momento se da y hay una transformación, yo creo que de la conciencia de los alemanes con respecto a su papel internacional, que todavía no está plenamente desarrollado, pero ha habido un cambio. Preguntemos a los alemanes cómo se sienten con ese nuevo papel de Alemania, digamos, tanto en el conflicto de Ucrania del Este, donde, por cierto, se han visto grandes diferencias también entre lo que sienten y piensan germano-occidentales y germano-orientales, o su papel frente a otras crisis como la de Siria, Irak, etcétera, etcétera. Pues yo también lo veo así, que Alemania no está en primera fila y yo como alemana siento que está bien que no pertenece a la primera fila todavía en el mundo, porque por razones históricas que van más allá de la reunificación y la historia de Alemania en el siglo XX, no sé, todavía no permite que estemos en primer lugar, en la primera fila. Y yo me siento cómoda con esto y creo que a muchos alemanes les pasa lo mismo y no entiendo muy bien a mi presidente que pide que tomemos un papel más activo. Un poco diferente, porque yo entiendo bien el reclamo de tomar más responsabilidad en el mundo, porque al final, como uno de los países económicamente más poderosos del mundo, tenemos esa responsabilidad. Somos un país enormemente rico. Y si vemos toda la desigualdad del mundo, si vemos todos los refugiados, la crisis de refugiados de Siria,
todos buscando refugio en Europa. Entonces, yo sí veo que nosotros como alemanes tenemos una responsabilidad que tal vez es un poco más grande que la responsabilidad de Grecia, digamos, ¿no? O de Portugal, o hasta de España, ¿no? Aunque España, por su rol histórico, tiene sus responsabilidades también, pero hoy día Alemania obviamente tiene más poder que España. Solo lo que me enoja mucho, pero eso es un punto no solamente en Alemania, que tomar responsabilidad automáticamente se asocia con con tareas militares, ¿no? Sí. Y si yo veo, nosotros pero también ahora... porque es lo que les exigen en este caso Estados Unidos. Pero eso es también, para mí es un poco es decir, la gran potencia del Occidente siempre ha sido Estados Unidos. Estados Unidos lo ha sido por su gran potencia militar, ¿no? Ellos mismos han un poco olvidado cómo hacer política exterior efectivamente sin militarismo, o sin por lo menos la amenaza de mandar soldados, tropas, bombas, qué sé yo, ¿no? Eso lo vemos ahora, que en el momento que tiene un presidente que, porque el pueblo ya no quiere más, se resiste mucho a mandar tropas, entonces en este momento ya no saben cómo y qué hacer, ¿no? Y yo creo que a nosotros, bueno, nunca vamos a gastar ni la mitad de lo que gastan los Estados Unidos en armas y tropas, pero igual, yo pienso que hay tantas cosas que se puede hacer. Si yo veo, hoy gastamos más o menos 32 mil millones de euros, lo siento, en armas, en nuestro ejército, y 6 millones en ayuda al desarrollo. Eso sí podemos cambiar. ¿Por qué si Alemania quiere tomar más responsabilidades en el mundo? ¿Por qué tiene que ser que cualquier misión de la ONU, misión no militar, sino misión humanitaria, carece de financiamiento y drásticamente Alemania, si quiere tomar responsabilidad, por favor, que lo financie, ¿no? Eso serían cosas, uno se puede hacer importante como poder cívico sin recluir yo quisiera agregar eso, es decir, no solo que hay otras crisis que no son militares, ya hay crisis que aunque tienen una dimensión de seguridad no se pueden solucionar militarmente, sino de otra manera, ejemplo Ucrania, pero además lo que dice Belén, hay otros tipos de respuestas, pensemos en el ébola, por ejemplo, pensemos también en la lucha contra el hambre, otro montón de cosas donde también se puede y se tiene que asumir responsabilidad, aunque sea menos espectacular inicialmente, porque son cosas que van mucho más lentas. Pero además yo creo que hay una cosa, Alemania, pese a su riqueza, es un país que en cuanto a población, en cuanto a tamaño, es más pequeño que países como China, como Estados Unidos. La responsabilidad a largo plazo la tiene que asumir en conjunto la Unión Europea. En este momento decir eso es bastante difícil porque por todas las crisis que hay dentro de Europa en este momento, pero yo creo que para que pueda haber otro actor importante en la política internacional, eso tiene que venir de la Unión Europea y ahí además solucionaríamos el problema que decíamos del pasado histórico, claro, porque no sería una cosa que sale solo de Alemania, aunque Alemania tenga que ejercer un liderazgo en Europa, sino de toda la organización. La realidad es que la Unión Europea en los últimos años, Bruselas no ha tenido tanto que decir como Berlín. ¿Cómo te sientes con ese rol que se ve desde el sur de Europa de que Berlín es la que dicta los designios de muchos otros países en Europa? Pues no sé, es difícil contestar esto porque no he estado en el sur de Europa últimamente. Supongo que desde allá se ve muy duro el papel de Alemania. No lo sé. Supongo que Merkel hace estas cosas mucho más para la política interior, para calmar a los alemanes y para manejar bien la crisis desde aquí, y eso ha funcionado bien, pero a costo de otros países. Y claro que esto me incomoda también un poco, pero no sé qué hubiera hecho. Y volviendo a lo que decías de... ese papel no de primera línea y ese no nacionalismo alemán o antinacionalismo alemán, ¿puede ser la razón de que este 9 de noviembre, por ejemplo, se celebre con cierta sobriedad, con alegría, con euforia, etcétera, etcétera? Son un cuarto de siglo desde la caída del muro, pero no vienen ni jefes de Estado ni jefes de gobierno de países actualmente. Es decir, como es un intento más de Alemania de no darse excesiva importancia.
¿Puedo decir algo? También Sí, hay claro. cierta sobriedad en este día siempre, porque también es el aniversario de la noche de los cristales rotos, que no hay que olvidar con toda la alegría sobre la caída del muro. Y es otra fecha muy importante en la historia de Alemania y creo que de ahí también viene cierta sobriedad. Por lo menos yo lo siento así. Sí, eso de alguna manera. Pero también porque creo que todavía hay que luchar para que... Hay mucha gente, me parece, que no se ven personalmente como gran ganadores del proceso de la reunificación. Hay regiones en Alemania oriental, de la ex-RDA, que todavía sufren, ¿no? Que realmente la situación personal de la gente no se ha mejorado mucho, ¿no? en los últimos años. Entonces hay gente que se sienten como perdedores y festejar con demasiada alegría, con demasiada arrogancia, con demasiada contando la historia por parte de la Alemania occidental. No sería festejar la unificación, sino un poco separar más las historias, ¿no? Y tenemos que evitar que la gente que se siente, con razón o sin razón, como víctimas de la reunificación, que se sientan más victimizados, ¿no? Creo que es una minoría, sí, hoy día es una minoría. La generación joven, más que todo los que nacieron poco antes de la caída del muro o después de la caída del muro, tienen una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Conoce las historias de sus papás, conoce los cuentos sobre era la vida. Si los papás hoy día no tienen empleo y van contando como qué grande era la seguridad antes, ¿no? Que todo el mundo sabía que nunca el Estado le va a dejar, que los alquileres estaban bajísimos, todo eso está bien, ¿no? Pero sin embargo, los jóvenes, los chicos que hoy tienen 20 años, se sienten totalmente diferentes. En nuestra generación hay gente que se siente como perdedores y no hay que festejar demasiado, ¿no? Espera, quiero preguntarle a Wiebke, porque este tema me interesa mucho y creo que ella tiene algo que decir al respecto. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que siguen existiendo dos identidades en Alemania y dos formas de entender esa realidad? La realidad de entonces y la realidad de hoy. Sí, claro. Hasta en mi generación y quizás en gente un poco más joven que yo, en las que nacieron después de la caída del muro, no creo. Pero sí, claro, para la gente más grande existen dos realidades. Y creo que una diferencia, por ejemplo, es que cada alemán del este te sabe decir qué hizo esta noche el 9 de noviembre. Y hay gente en el oeste que no se acuerdan muy bien o no se dieron cuenta que si no vivían en Berlín, digo, ¿no? Con el muro, pero vivían en algún pueblo en el oeste, ¿no? Para ellos no era una fecha tan emocional y especial. No tanto para ti, pero para la nosotros, generación de tus padres, por ejemplo. Sí. ¿Podrías hablar incluso de una ruptura biográfica? Quiero decir, Sí, claro. tu madre perdió su Claro. empleo y como muchas otras mujeres en Alemania del Este, Sí. ¿no? Al principio tú dijiste que mucha gente tuvo que empezar desde cero en tu país, yo creo, o no sé. Pero en Alemania del Este... mentalmente, volver a entender el mundo. Bueno. Sí, pero... En el Este esto es lo que pasaba a cada persona. Cada adulto tenía que empezar de cero. O sea, mi mamá perdió su empleo ya unas semanas después de la caída del muro y tuvo que trabajar como limpiando casas un rato antes de encontrar otro empleo en una oficina de nuevo. Mucha gente perdió, no sé, las casas donde vivían porque había alguien del oeste que regresó para reclamar que era su casa o, no sé, es muy fácilmente se olvida que en el este en un año todo cambió, cada ley, hasta las leyes de transporte público, algunos, ¿no? Todo cambió, todo el sistema de salud, de educación. Mis papás no me podían ayudar mucho a entender el nuevo sistema de la escuela y de educación porque no lo conocían y así yo tenía que luchar con eran muy diferentes el sistema de cursos y no sé qué en la escuela, ¿no? Decías en ese todo era muy diferente. Decías todo. en ese artículo que escribiste en Der Spiegel con motivo de los 20 años de la caída del muro, es decir, hace 5 años, que sentías que te habían robado el país. Para ti, entonces, el 9 de noviembre al principio no era motivo de celebración y esto ha cambiado a lo largo de 25 años. Este artículo lo escribí para los 20 años de la reunificación de Alemania, que es un poco diferente. Sí, la caída del muro hace sí 4 años. era un día de celebración. La caída del muro era un día de celebración, era algo espectacular, poder cruzar la frontera y ver la otra parte de mi ciudad y todo esto era solamente alegría. Pero lo que pasó después, muy rápido, en menos de un año, hasta la reunificación de Alemania,
esto ya no era motivo de tanta alegría para mí o mi familia. Era muy rápido y eran muchos cambios muy graves y mucha inseguridad. Y también sentirnos como ciudadanos de segunda clase, eso pasó muy rápido. Y antes preguntaste si algo se podría haber hecho diferente. Y yo no sé económicamente o políticamente, pero como psicológicamente yo creo que sí faltó y todavía falta tomar en cuenta la experiencia de la gente del este y también saber y valorar lo que han pasado en este año, en este tiempo después de la caída del muro, que es una cosa muy grande, tener que empezar tu vida de cero, ya tienes 30, 40, 50 años, ¿no? Y quizás lo que estudiaste ya no vale, y pierdes tu trabajo, pierdes tu casa y todo esto cambia, ¿no? Y creo que casi nunca se habla de lo que han hecho la gente del este, sobrepasar esto y no sé, es un... Gracias, Vip. Que la palabra final para Rodrigo, que la lleva pidiendo desde hace rato. Esto enlaza muy bien con lo que quería decir, que es con lo que pasó entre el 9 de noviembre y el 3 de octubre, que una de las cosas que pasaron simbólicamente es que se pasó de la expresión Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, que era el grito del movimiento ciudadano, del movimiento de derechos civiles, al Wir sind ein Volk, y lo que era un movimiento de la calle, lo que era un movimiento espontáneo, se convirtió en un movimiento político coordinado. Vienen las elecciones y los partidos que habían agrupado al movimiento civil tuvieron resultados desastrosos y ganaron los dos partidos occidentales, por así decirlo, la CDU y el SPD, y vino la coalición muy rápidamente. Entonces, de alguna manera, la mayor parte de la gente que había hecho la revolución pacífica quedó completamente por fuera de lo que había ocurrido después. Y eso fue un problema psicológico a largo plazo. Y por eso es muy bien que sea una fiesta ciudadana, porque fueron los ciudadanos los que hicieron la revolución pacífica. Exactamente, los germano-orientales, como dije al principio de este programa, son los que derrumbaron ese muro realmente, aunque siempre hablemos de los políticos. Muchísimas gracias a los tres por este cuadriga tan especial y tan personal. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de, cuéntenos lo que les ha parecido este programa y en general su opinión acerca de esas dos Alemanias, esta nueva Alemania 25 años después. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.